Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 4. La Unión Europea, referencia histórica. El derecho derivado. Instituciones más importantes de la Unión Europea. La cooperación policial internacional. Especial referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. La Unión Europea. Referencia histórica. Los siguientes líderes visionarios inspiraron la creación de la Unión Europea en la que vivimos hoy. Desde miembros de la Resistencia hasta abogados, los padres fundadores eran un grupo heterogéneo de personas que compartían los mismos ideales: una Europa pacífica, próspera y unida. Además de ellos, muchos otros han trabajado infatigablemente y han inspirado el proyecto de Europa. Konrad Adenauer, Joseph Beck, Johann Beyen, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Walter Holstein, Chico Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henry Spaak y Altiero Spinelli. 1945-1959. Una Europa pacífica. Los albores de la cooperación. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ese período se caracteriza por la Guerra Fría entre el este y el oeste. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en 1956. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, CEE, Mercado Común. 1960-1969. Una etapa de crecimiento económico. La década de los 60 es un buen momento para la economía, favorecido, entre otras cosas, porque los países de la UE dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria, para que, de este modo, todo el mundo tenga suficiente para comer. Esto da pronto lugar a un excedente de producción agrícola. Mayo de 1968 es recordado por la revuelta estudiantil en París, y muchos cambios en la sociedad y los hábitos de vida se relacionan con la llamada generación del 68. 1970-1979. Una comunidad creciente. La primera ampliación. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea. El número de Estados miembros aumenta a 9. La guerra árabe-israelí de octubre de 1973 da lugar a una crisis de la energía y a problemas económicos en Europa. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en 1974 y la muerte del general Franco en España en 1975, desaparecen las últimas dictaduras de derechas de Europa. La política regional de la UE empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumenta su influencia en los asuntos de la UE y, en 1979, es elegido por primera vez por sufragio universal. En la década de 1970, se intensifica la lucha contra la contaminación. La UE adopta nuevas disposiciones para proteger el medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de quien contamina, paga. 1980-1989. El rostro cambiante de Europa. La caída del muro de Berlín.
En 1981 Grecia pasa a ser el 10º miembro de la UE y, 5 años más tarde, se suman España y Portugal. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años, destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la UE, y que da así origen al mercado único. El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín, y por primera vez en 28 años, se abre la frontera entre las dos Alemanias, la del este y la del oeste, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. 1990-1999. Una Europa sin frontera. Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, los europeos se sienten más cercanos. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. La década de 1990 es también la de 2 tratados: el de Maastricht, Tratado de la Unión Europea en 1993, y el de Ámsterdam en 1999. Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En 1995 ingresan en la UE 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Millones de jóvenes estudian en otros países con ayuda de la UE. La comunicación se hace más fácil a medida que se extiende el uso del teléfono móvil y de Internet. 2000-2009. Expansión. El euro es la nueva moneda de muchos europeos. Cada vez más países lo adoptan durante esta década. El 11 de septiembre de 2001 se convierte en sinónimo de guerra del terror, tras el secuestro y colisión de varios aviones contra edificios de Nueva York y Washington. Los países de la UE comienzan a colaborar más estrechamente contra la delincuencia. En 2004 10 nuevos países ingresan en la UE, seguidos por Bulgaria y Rumanía en 2007. Las divisiones políticas entre la Europa del Este y del Oeste se dan por zanjadas definitivamente. La crisis financiera sacude la economía mundial en septiembre de 2008. El Tratado de Lisboa, que aporta instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes a la UE, es ratificado por todos los Estados miembros de la UE antes de su entrada en vigor en 2009. 2010 o. Unos años delicados. La crisis económica mundial golpea de lleno en Europa. La UE ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establece la unión bancaria, para crear un sector bancario más seguro y fiable. En 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. En 2013 Croacia se convierte en el 28º miembro de la UE antes de la salida del Reino Unido, tras el Brexit. El cambio climático sigue teniendo un lugar destacado en la agenda, y los dirigentes acuerdan reducir las emisiones nocivas. En 2019 se celebran las últimas elecciones europeas, y los euroescépticos ganan escaños en el Parlamento Europeo. Se establece una nueva política de seguridad, a raíz de la anexión de Crimea a Rusia. Aumenta el extremismo religioso en Oriente Próximo y en diversos países y regiones de todo el mundo, dando lugar a revueltas y guerras que llevan a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. La UE no solo se enfrenta al dilema de cómo atenderlos, sino que también es objetivo de varios ataques terroristas. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como Brexit, ha dejado la Unión Europea en 27 países miembros. Ahora Reino Unido afronta los problemas de la desconexión, lo que está creando verdaderos problemas para los británicos. La República de Irlanda sigue formando parte de la Unión Europea, pero se quiere salir del Reino Unido tras el Brexit. La pandemia del COVID desde marzo del 2020 ha dañado globalmente a la humanidad, y lo sigue haciendo hasta la vacunación total de la humanidad, personal y económicamente, y a día de hoy todavía no sabemos ciertamente si vamos a poder extinguirlo o tendremos que convivir con él. 2.
El derecho derivado. Reglamentos. Son normas jurídicas emanadas de las instituciones europeas que poseen efecto directo en los países miembros y que prevalecen sobre el derecho nacional de cada uno de ellos. En primer lugar, el reglamento será adoptado por el Consejo a propuesta de la Comisión y con la aprobación del Parlamento. Por otro lado, la Comisión podrá dictar reglamentos por iniciativa propia en los casos previstos por los tratados, así como cuando reciba la correspondiente delegación del Consejo para tal emisión reglamentaria. Directivas comunitarias. Son mandatos dirigidos a uno o varios países miembros, siendo competentes para su emisión el Consejo, la Comisión y el Consejo junto con el Parlamento. Su rasgo más característico es la ausencia de eficacia directa en los ordenamientos a los que va dirigida, necesitando de una transposición por parte del Estado miembro para que entren en vigor y hagan nacer en los ciudadanos derechos y obligaciones. De esta manera, la directiva contiene unos objetivos que los Estados habrán de cumplir usando los medios del derecho interno, dentro del plazo indicado. El incumplimiento del deber de transponer las directivas no hace decaer el derecho del ciudadano de exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Responsabilidad vertical limitada. Decisiones. Son más limitadas porque, aun teniendo carácter obligatorio, no suelen tener carácter general, sino que se dirigen a destinatarios precisos. Se pueden comparar con los actos administrativos en el ámbito interno. Recomendación. No es vinculante. Una recomendación permite a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir una línea de actuación sin imponer obligaciones legales a quienes se dirige. Dictamen. Es un instrumento que permite a las instituciones hacer una declaración de manera no vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirige. Pueden emitirlo las principales instituciones de la UE, Comisión, Consejo y Parlamento, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Mientras se elabora la legislación, los comités emiten dictámenes desde su propio punto de vista, regional o económico y social. Por ejemplo, el Comité de las Regiones emitió un dictamen sobre la manera en que las regiones contribuirían a los objetivos de energía de la UE. 3. Instituciones más importantes de la Unión Europea. 3,1. Parlamento Europeo. ¿Qué es? El Parlamento Europeo, P, es un importante foro de debate político y de decisión al nivel de la UE. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo de la UE y garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión. A raíz de los sucesivos cambios en los tratados europeos, el Parlamento ha adquirido amplios poderes legislativos y presupuestarios que le permiten fijar, de forma conjunta con los representantes de los gobiernos de los Estados miembros en el Consejo, la dirección hacia la que se orienta el proyecto europeo. El Parlamento Europeo tiene su sede en Bruselas y Estrasburgo. ¿Quién lo forma? En la actualidad el Parlamento Europeo está formado por 705 diputados que representan a los ciudadanos de 27 Estados miembros. El presidente es elegido para un periodo renovable de 2 años y medio, es decir, la mitad de una legislatura. Desde 1979, los diputados son elegidos por sufragio universal directo por un periodo de 5 años. En cada estado se elige un determinado número de diputados en función de la población. España elige a 59 diputados. En el P los diputados se organizan en grupos políticos, no por nacionalidades. Competencias. El Parlamento Europeo tiene 3 competencias básicas. Legislativa. Presupuestaria. Control. Competencia legislativa. La competencia para adoptar las leyes europeas, directivas, reglamentos, etc., corresponde de manera compartida al P y al Consejo de la UE mediante un procedimiento legislativo ordinario. Competencia presupuestaria. El Parlamento Europeo
participa junto al Consejo de la UE en la aprobación del presupuesto. El procedimiento de aprobación se inicia con el anteproyecto que presenta la Comisión al Consejo de la UE que, una vez aprobado por este, se convierte en proyecto. Competencia de control. El Parlamento Europeo tiene una serie de competencias de supervisión y control que le permiten realizar un seguimiento de otras instituciones, del correcto uso del presupuesto de la Unión Europea y garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria. El Parlamento Europeo ejerce el control democrático de las instituciones de la UE. ¿Cómo funciona? Los diputados están agrupados en 8 grupos políticos y trabajan en comisiones y delegaciones parlamentarias y en sesiones plenarias. En las comisiones se prepara la legislación. Y en las sesiones plenarias se aprueba la legislación. El Parlamento Europeo se reúne y delibera en público, y sus decisiones se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE. El Parlamento Europeo trabaja en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Todo ciudadano de la Unión Europea y todo residente en un Estado miembro se beneficia, bajo ciertas condiciones, de un derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Cualquier ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a presentar una petición al Parlamento Europeo sobre un asunto que pertenezca al ámbito de actividades de la Unión Europea. 3,2. El Consejo de la Unión Europea. Función: representar a los gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la UE. Miembros: ministros de cada país de la UE en función del tema que se vaya a tratar. Presidente: cada Estado miembro ejerce la presidencia por turnos de 6 meses. Francia, enero-junio de 2022. República Checa, julio-diciembre de 2022. Suecia, enero-junio de 2023. España, julio-diciembre de 2023. Bélgica, enero-junio de 2024. Hungría, julio-diciembre de 2024. Polonia, enero-junio de 2025. Dinamarca, julio-diciembre de 2025. Chipre, enero-junio de 2026. Irlanda, julio-diciembre de 2026. Lituania, enero-junio de 2027. Grecia, julio-diciembre de 2027. Italia, enero-junio de 2028. Letonia, julio-diciembre de 2028. Luxemburgo, enero-junio de 2029. Países Bajos, julio-diciembre de 2029. Eslovaquia, enero-junio de 2030. Malta, julio-diciembre de 2030. Año de creación: 1958. Consejo de la Comunidad Económica Europea. Sede: Bruselas, Bélgica. En el Consejo, los ministros de cada país de la UE se reúnen para debatir, modificar y adoptar leyes y coordinar las políticas nacionales. Cada ministro tiene competencias para asumir compromisos en nombre de su gobierno, en relación con las actuaciones acordadas en las reuniones. El Consejo es el principal órgano de decisión de la UE junto con el Parlamento Europeo. No debe confundirse con el Consejo Europeo, cumbres trimestrales en las que los líderes de la UE marcan las grandes líneas de las políticas europeas. B. El Consejo de Europa, organismo ajeno a la UE. ¿Qué hace el Consejo? Negocia y adopta la legislación de la UE, junto con el Parlamento Europeo, a partir de las propuestas de la Comisión Europea. Coordina las políticas de los Estados miembros. Desarrolla la política exterior y de seguridad, siguiendo las directrices del Consejo Europeo. Celebra acuerdos entre la UE y otros países u organizaciones internacionales. Junto con el Parlamento Europeo, aprueba el presupuesto de la UE. Composición. El Consejo de la UE no está compuesto por miembros fijos, sino que se reúne en 10 formaciones diferentes, en función del tema que se vaya a tratar. Dependiendo de la formación, cada Estado miembro envía al ministro competente en la materia. Por ejemplo, al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, Consejo ECOFIN, acude el ministro de Economía de cada país. ¿Quién preside las reuniones?
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores tiene un presidente permanente, el alto representante para la política exterior y de seguridad de la UE. Las demás reuniones del Consejo las preside el ministro correspondiente del país, que en ese momento ostente la presidencia rotatoria de la UE. Por ejemplo, en el periodo de presidencia de Estonia, cualquier reunión del Consejo de Medio Ambiente estará presidida por el ministro estonio de Medio Ambiente. El Consejo de Asuntos Generales garantiza la coherencia de conjunto, con el apoyo del Comité de Representantes Permanentes, que actúan como embajadores nacionales ante la UE. Países de la zona del euro. Los ministros de Economía y Finanzas de los países de la zona del euro coordinan sus políticas económicas en el marco del Eurogrupo, cuyas reuniones se producen un día antes que las del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Los acuerdos alcanzados en las reuniones del Eurogrupo se adoptan oficialmente el día después en el Consejo, por votaciones en las que solo participan los ministros de la eurozona. ¿Cómo funciona el Consejo? Todos los debates y votaciones son públicos. Para aprobar las decisiones, normalmente es necesario contar con una mayoría cualificada. El 55% de los estados, es decir, 16 países de los 27 miembros actuales, que representen como mínimo al 65% de la población total de la UE. Para bloquear una decisión son necesarios al menos 4 países, que representen como mínimo al 35% de la población total de la UE. Excepción: las decisiones en temas sensibles como la política exterior y la fiscalidad deben recibir la aprobación de todos los países, unanimidad. Las cuestiones administrativas y de procedimiento se adoptan por mayoría simple. 3,3. El Consejo Europeo. Función: definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea. Miembros: jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE, presidente de la Comisión Europea y alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad. Fecha de creación: 1974, Foro Informal, 1992, Estatus Oficial, y 2009, Institución Oficial de la UE. Sede: Bruselas, Bélgica. El Consejo Europeo reúne a los líderes de la UE para establecer su agenda política. Representa el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la UE. El Consejo, una de las 7 instituciones oficiales de la UE, se reúne en cumbres, normalmente trimestrales, celebradas entre líderes de la UE y presididas por un presidente permanente. ¿Qué hace el Consejo Europeo? Decide sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la UE, pero no legisla. Se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores de la cooperación intergubernamental. Establece la política exterior y de seguridad común teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la UE y las implicaciones en materia de defensa. Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de la UE, por ejemplo, en el BCE y en la Comisión. Con respecto a cada una de las cuestiones, el Consejo Europeo puede: 1. Pedir a la Comisión Europea que elabore una propuesta o 2. Someterla al Consejo de la UE para que se ocupe de ella. Composición. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la UE, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Convoca y preside el Consejo su presidente, elegido por el propio Consejo Europeo por un período de 2 años y medio renovable una vez. El presidente representa a la UE ante el resto del mundo. ¿Cómo funciona el Consejo Europeo? Normalmente se reúne 4 veces al año, pero su presidente puede convocar reuniones adicionales para tratar asuntos urgentes. En general, las decisiones se toman por consenso, pero en algunos casos es necesaria la unanimidad o la mayoría cualificada. Solo pueden votar los jefes de Estado o de Gobierno. 3,4. La Comisión Europea. Función:
Velar por los intereses generales de la UE proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la UE. Miembros: un equipo, colegio de comisarios, uno por cada país de la UE. Año de creación: 1958. Sede: Bruselas, Bélgica. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente de la UE. La Comisión es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. ¿Qué hace la Comisión? Proponer nuevas leyes. La Comisión es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el Consejo las aprueben, leyes que protegen los intereses de la UE y a sus ciudadanos en aspectos que no pueden regularse eficazmente en el plano nacional. Leyes correctas en sus detalles técnicos gracias a consultas con expertos y ciudadanos. Gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE. Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el Parlamento. Elabora los presupuestos anuales para que el Parlamento y el Consejo los aprueben. Supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas. Velar por que se cumpla la legislación de la UE. Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los países miembros. Representar a la UE en la escena internacional. Habla en nombre de todos los países de la UE ante los organismos internacionales, sobre todo en cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria. Negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE. Composición. El liderazgo político corresponde a un equipo de 27 comisarios, uno de cada país miembro, bajo la dirección del presidente de la Comisión que decide quién es responsable de cada política. El colegio de comisarios está compuesto por el presidente de la Comisión, sus 7 vicepresidentes, incluido el vicepresidente primero, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y 19 comisarios, cada uno responsable de una cartera. En el día a día, se encarga de realizar las tareas de la Comisión su personal, juristas, economistas, etc., repartido en una serie de departamentos denominados Direcciones Generales, DG, cada una de las cuales se responsabiliza de una determinada política. Designación del presidente. Los dirigentes de cada país, reunidos en el Consejo Europeo, presentan al candidato atendiendo a los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Para obtener la designación, el candidato o candidata necesita el apoyo de la mayoría de diputados del Parlamento Europeo. Elegir al equipo. El candidato a presidente elige a los posibles vicepresidentes y comisarios, a propuesta de los países miembros. La lista de candidatos debe recibir la aprobación de los dirigentes nacionales reunidos en el Consejo Europeo. Entonces cada candidato comparece ante el Parlamento Europeo para explicar su planteamiento y responder a las preguntas de los diputados. A continuación, el Parlamento decide por votación si acepta o no al equipo. Por último, el Consejo Europeo lo designa por mayoría cualificada. ¿Cómo funciona la Comisión? Planificación estratégica. El presidente define la orientación general de la Comisión, lo que permite a los comisarios fijar conjuntamente los objetivos estratégicos y publicar el programa de trabajo anual. Toma de decisiones colectiva. Las decisiones se toman bajo responsabilidad colectiva. En este proceso todos los comisarios son iguales y responden por igual de cada decisión. Los comisarios no tienen facultades de decisión propias, salvo habilitación en determinadas circunstancias. Los vicepresidentes actúan en representación del presidente y coordinan los trabajos en sus respectivos ámbitos de competencia conjuntamente con varios comisarios. Para garantizar que el colegio trabaje en estrecha colaboración y de manera flexible, se fijan una serie de proyectos prioritarios. Los comisarios apoyan a los vicepresidentes a la hora de presentar propuestas al colegio.
En general, las decisiones se toman por consenso, aunque también pueden tomarse por votación. En ese caso, se aprueban por mayoría simple, con un voto por comisario. A continuación, el tema pasa a la correspondiente Dirección General, cuyo máximo responsable, el director general, responde ante el comisario competente. El resultado suele ser una propuesta legislativa que vuelve a enviarse a los comisarios para que la aprueben en su reunión semanal. Entonces la propuesta, ya oficial, se remite al Consejo y el Parlamento, abriendo así la siguiente fase del procedimiento legislativo europeo. 3,5. El Tribunal de Cuentas Europeo. Función: comprobar que los fondos de la UE se perciben y se utilizan correctamente, contribuir a mejorar la gestión financiera de la UE. Miembros: uno por cada país de la UE. Año de creación: 1977. Sede: Luxemburgo. En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo, TCE, vela por los intereses de los contribuyentes europeos. Aunque el TCE no tiene capacidad jurídica, contribuye a mejorar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión Europea e informa sobre las finanzas de la Unión. ¿Qué hace el TCE? Audita los ingresos y los gastos de la UE para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos. Supervisa a cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE, en particular mediante controles puntuales en las instituciones de la UE, especialmente en la Comisión, los Estados miembros y los países que reciben ayuda de la UE. Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y los gobiernos nacionales en sus informes de auditoría. Informa de sus sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF. Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que el Parlamento examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión. Facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la UE sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos. Además, publica dictámenes sobre la legislación preparatoria que incidirá en la gestión financiera de la UE, así como documentos de posición, estudios y publicaciones específicas sobre cuestiones relacionadas con las finanzas públicas de la UE. Para poder ser eficaz, el tribunal debe ser independiente de las instituciones y organismos que audita. Por eso, goza de plena libertad para decidir. ¿Qué somete a auditoría? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde y cuándo presenta sus conclusiones? La labor de fiscalización del tribunal se centra esencialmente en la Comisión Europea, puesto que es la responsable principal de la ejecución del presupuesto de la UE. Sin embargo, también colabora estrechamente con las autoridades nacionales, ya que la Comisión gestiona junto con ellas la mayor parte de los fondos de la UE, cerca del 80%. Composición. Los miembros del tribunal son nombrados por el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo para un mandato renovable de 6 años. Eligen a uno de los miembros como presidente por un periodo de 3 años, también renovable. ¿Cómo funciona el TCE? El TCE lleva a cabo 3 tipos de auditorías. Auditorías financieras, en las que comprueba si las cuentas reflejan fielmente la situación financiera, los resultados y los flujos de tesorería de un determinado ejercicio. Auditorías de conformidad, en las que comprueba si las transacciones financieras se ajustan a la normativa. Auditorías de resultados, en las que comprueba si la financiación de la UE ha alcanzado sus objetivos con el menor número de recursos posible y de la manera más económica. El Tribunal de Cuentas se divide en grupos de auditoría denominadas salas, cuya tarea es elaborar informes y dictámenes que pasan a ser oficiales cuando los aprueban los miembros del tribunal. 3,6. El Defensor del Pueblo Europeo. Función: investiga las reclamaciones contra las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE. Año de creación: 1995. Sede: Estrasburgo, Francia. El Defensor del Pueblo Europeo
investiga las reclamaciones relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la UE. Las reclamaciones pueden proceder de cualquier ciudadano de la UE o de residentes, empresas y organizaciones con domicilio en un Estado miembro. ¿Qué hace el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo Europeo investiga diversos tipos de mala administración. Conducta desleal. Discriminación. Abuso de poder. Omisión de información o negativa a proporcionarla. Retrasos innecesarios. Procedimientos incorrectos. ¿Cómo se elige el Defensor del Pueblo Europeo? El Parlamento Europeo elige al Defensor del Pueblo por un periodo renovable de 5 años. Esta es una de las primeras tareas que realiza en cada legislatura. ¿Cómo funciona el Defensor del Pueblo Europeo? La Oficina del Defensor del Pueblo Europeo inicia sus investigaciones a raíz de las reclamaciones recibidas o por iniciativa propia. Al ser un organismo imparcial, no recibe instrucciones de ningún gobierno u organización. El Defensor del Pueblo Europeo presenta ante el Parlamento Europeo un informe anual de actividades. A veces, para solucionar un problema, el Defensor del Pueblo Europeo solo tiene que informar a la institución de que se trate. Cuando eso no basta, hace todo lo posible para que se alcance una solución amistosa que ponga fin al problema. Si esto tampoco funciona, el Defensor del Pueblo puede dirigir recomendaciones a la institución responsable. Si no se aceptan sus recomendaciones, puede presentar un informe especial al Parlamento Europeo para que tome las medidas oportunas. 3,7. El Comité Económico y Social Europeo. Función. Órgano consultivo que representa a las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés. Miembros 329 procedentes de todos los países de la UE. Fecha de creación 1957. Sede Bruselas, Bélgica. El Comité Económico y Social Europeo, CESE, es un órgano consultivo de la UE compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés. Emite dictámenes sobre cuestiones de la UE para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, y actúa como puente entre las instituciones de la UE con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos. ¿Qué hace el CESE? Permite a los grupos de interés emitir una opinión formal sobre las propuestas legislativas de la UE. Sus 3 tareas principales son: velar por que la política y la legislación de la UE se adapten a las condiciones económicas y sociales, buscando un consenso que sirva al bien común. Promover una UE participativa, dando voz a las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés, y garantizando el diálogo con ellos. Promover los valores de la integración europea, e impulsar la causa de la democracia participativa y las organizaciones de la sociedad civil. Composición. Los miembros del CESE representan las 2 caras de la industria y los grupos de interés social de toda Europa. Son designados por los gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo de la UE por un período renovable de 5 años. El número de miembros de cada país depende de su población. El CESE elige a su presidente y a 2 vicepresidentes por períodos de 2 años y medio. Los miembros pertenecen a uno de los 3 grupos siguientes: empresarios, trabajadores, otros grupos de interés, agricultores, consumidores, etc. ¿Cómo funciona el CESE? El CESE recibe consultas del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre diversos asuntos. También emite dictámenes por iniciativa propia. Los miembros trabajan para la UE y actúan con independencia de sus gobiernos. Se reúnen 9 veces al año y adoptan los dictámenes por mayoría simple. Preparan las reuniones las secciones especializadas del CESE y la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales. Los grupos de reflexión de especialistas del CESE, llamados observatorios, y el Comité Director Europa 2020 siguen los avances de las estrategias de la UE.
El CESE mantiene el contacto con los consejos económicos y sociales regionales y nacionales de toda la UE, en particular para intercambiar información y debatir cuestiones específicas. 3,8. El Comité Europeo de las Regiones. El Comité Europeo de las Regiones, CDR, cuya sede está en Bruselas, es un organismo consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los 27 Estados miembros de la UE. En la actualidad 329 miembros. A través del CDR, los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la legislación de la UE que repercute directamente en las regiones y ciudades. ¿Qué hace el CDR? El CDR permite a las regiones y ciudades participar formalmente en la elaboración de la legislación de la UE, garantizando el respeto de la posición y las necesidades de los entes regionales y locales. La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deben consultar al CDR al elaborar legislación sobre asuntos relacionados con la administración local y regional, como la sanidad, la educación, el empleo, la política social, la cohesión económica y social, el transporte, la energía y el cambio climático. De lo contrario, el CDR puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia. Cuando el CDR recibe una propuesta legislativa, redacta y adopta un dictamen y lo envía a las instituciones pertinentes de la UE. El CDR también emite dictámenes por iniciativa propia. Composición. Los miembros del CDR son representantes elegidos que están al servicio de entes locales o regionales. Cada país designa a sus miembros, y el Consejo de la UE los nombra por un período renovable de 5 años. El número de miembros de un país depende de su población. Los miembros de cada país constituyen la delegación nacional, que refleja el equilibrio político, geográfico, regional y local del país correspondiente. Los miembros también pueden optar por formar parte de un grupo político en el seno del CDR. En la actualidad hay 5 grupos políticos, que reflejan las distintas afiliaciones políticas: Partido Popular Europeo, PPE, Partido de los Socialistas Europeos, PSE, Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE, Alianza Europea, AEN y Conservadores y Reformistas Europeos, CREEN. Los miembros también pueden optar por no formar parte de ningún partido político, no inscritos. El CDR designa entre sus miembros a un presidente por un período de 2 años y medio. ¿Cómo funciona el CDR? El CDR nombra a un ponente, uno de sus miembros, que consulta a las partes interesadas y elabora el dictamen. La comisión del CDR responsable del ámbito político en cuestión debate y adopta el texto. A continuación, el dictamen se presenta en sesión plenaria a todos los miembros, que votan su modificación y adopción. Por último, el dictamen se publica y se envía a todas las instituciones pertinentes de la UE. Cada año se celebran 6 sesiones plenarias, en las que se adoptan dictámenes que tratan entre 50 y 80 proyectos legislativos. 3,9. Banco Central Europeo. Función: gestiona el euro, mantiene la estabilidad de los precios y lleva adelante la política económica y monetaria de la UE. Miembros: está formado por el presidente y el vicepresidente del BCE, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE. Creado en 1998. Sede Frankfurt, Alemania. El Banco Central Europeo, BCE, gestiona el euro y formula y aplica la política económica y monetaria de la UE. Su principal finalidad es mantener los precios estables, apoyando así el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. ¿Qué hace el BCE? Fija los tipos de interés a los que presta a los bancos comerciales en la zona del euro, también conocida como la eurozona, controlando de esta forma la oferta monetaria y la inflación. También gestiona las reservas de divisas de la zona del euro y la compra y venta de divisas para mantener el equilibrio de los tipos de cambio. Garantiza que las autoridades nacionales supervisen adecuadamente los mercados e instituciones financieros y que los sistemas de pago funcionen bien.
Garantiza la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo. Autoriza la fabricación de billetes de euros por parte de los países miembros de la zona euro. Vigila la evolución de los precios y evalúa los riesgos para la estabilidad de los precios. Composición. El presidente del BCE representa al banco en las reuniones de alto nivel de la UE y en reuniones internacionales. El BCE cuenta con los 3 órganos rectores siguientes. El Consejo de Gobierno, principal órgano decisorio. Está formado por el Comité Ejecutivo, véase más adelante, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la eurozona. El Comité Ejecutivo se ocupa de la gestión diaria del BCE. Está formado por el presidente y el vicepresidente del BCE, y otros 4 miembros nombrados por los dirigentes de los países de la zona del euro, por un mandato de 8 años. El Consejo General tiene una función consultiva y de coordinación. Está formado por el presidente y el vicepresidente del BCE, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE. ¿Cómo funciona el BCE? El BCE trabaja con los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE. Juntos constituyen el Sistema Europeo de Bancos Centrales, SEBC. Dirige la cooperación entre los bancos centrales de la zona del euro. Es lo que suele conocerse como el eurosistema. El trabajo de los órganos rectores. El Consejo de Gobierno evalúa los cambios económicos y monetarios, define la política monetaria de la zona del euro y fija los tipos de interés a los que los bancos comerciales pueden obtener dinero del BCE. El Comité Ejecutivo es responsable de ejecutar la política monetaria, gestionar las operaciones cotidianas del banco, preparar las reuniones del Consejo de Gobierno y ejercer determinadas facultades delegadas por el Consejo de Gobierno. El Consejo General contribuye al trabajo consultivo y de coordinación y ayuda a preparar la adopción del euro en nuevos países. 3,10. La cooperación internacional. El Acuerdo de Schengen es un acuerdo por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores, entre esos países, y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores con terceros países. El acuerdo, firmado en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 y en vigor desde 1995, establece un espacio común denominado Espacio Schengen, que comprende una gran parte del continente europeo. Los países participantes aplican normas comunes para controlar las fronteras exteriores, y también en materia de visados y de cooperación entre los servicios policiales y judiciales en el ámbito penal. En la actualidad forman parte del espacio Schengen los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. El espacio Schengen fue la denominación dada al territorio formado por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que tras diversas reuniones acordaron la creación de un espacio común cuyos objetivos fundamentales eran la supresión de frontera entre estos países, la seguridad, la inmigración y la libre circulación de personas. Los orígenes de estos acuerdos se remontan a julio de 1984, con solo 2 países signatarios, Francia y Alemania, a los que posteriormente se unieron los países del Benelux, 1985, Italia 1990, España y Portugal 1991, Grecia 1992, Austria 1995, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega 1996, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia 2004, Suiza 2005 y Liechtenstein 2008. Actualmente, entre los países anteriormente aludidos, se aplican las siguientes medidas. La supresión de los controles de personas en las fronteras interiores, en particular la supresión de obstáculos y restricciones a la circulación en los pasos fronterizos de carretera en las fronteras interiores. La introducción y aplicación del régimen de Schengen en los aeropuertos y aeródromos.
La realización de los controles en las fronteras exteriores y medidas destinadas a mejorar la seguridad de dichas fronteras. La política común en materia de visados. La lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La responsabilidad en materia de asilo. La ejecución de las solicitudes de asistencia judicial internacional. Cooperación policial. El convenio destaca el compromiso de los Estados miembros a que sus servicios de policía presten asistencia para prevenir e investigar hechos delictivos, siempre que el derecho nacional no reserve la solicitud a las autoridades judiciales. Así, los agentes de un Estado miembro que, en el marco de una investigación judicial, vigilen en su territorio a una persona que presuntamente haya participado en un hecho delictivo que pueda dar lugar a extradición, o como elemento indispensable de una investigación judicial, a una persona sobre la que exista una seria presunción de que pueda contribuir a identificar o localizar a la persona antes mencionada, están autorizados a continuar esta vigilancia en el territorio de otro Estado miembro, cuando este último Estado hubiese autorizado la vigilancia transfronteriza en virtud de una solicitud de asistencia previamente presentada con motivos que la respalden. En la autorización se podrán imponer condiciones. Cuando, por razones particularmente urgentes, no pueda solicitarse la autorización judicial previa, los agentes encargados estarán autorizados a proseguir, más allá de la frontera, la vigilancia de una persona que presuntamente haya cometido hechos delictivos graves, si bien se establecen una serie de condiciones. Asimismo, los agentes de un Estado miembro que en su país estén siguiendo a una persona hallada en flagrante delito de comisión de infracciones graves, estarán autorizados a proseguir la persecución, sin autorización previa, en el territorio de otro Estado miembro cuando las autoridades competentes de este Estado, debido a la especial urgencia, no hayan podido ser advertidas previamente de la entrada en su territorio por uno de los medios de comunicación previstos, o cuando dichas autoridades no hayan podido personarse en el lugar con tiempo suficiente para reanudar la persecución. Lo mismo se observará cuando la persona perseguida se hubiese evadido, mientras estaba bajo detención provisional, o cumpliendo una pena privativa de libertad. En todo caso, también se señalan una serie de condiciones para estos supuestos. Europol. La Oficina Europea de Policía, Europol, no tiene poderes ejecutivos como los servicios de policía de los Estados miembros. No puede ni detener a individuos, ni registrar domicilios. Europol está encargada, por tanto, de facilitar el intercambio de información, analizar la inteligencia y coordinar las operaciones entre los Estados miembros. En el marco de la cooperación policial entre los Estados miembros, Europol facilita el intercambio de información entre los Estados miembros. Reúne y analiza la información y los datos. Comunica a los servicios competentes de los Estados miembros, por medio de las unidades nacionales, la información que les concierne y las posibles relaciones o vínculos entre actos delictivos. Facilita las investigaciones en los Estados miembros. Gestiona la recopilación de información informatizada. Asiste a los Estados miembros en la formación de sus autoridades competentes. Facilita apoyo técnico entre los Estados miembros. Constituye el punto de contacto en materia de represión de la falsificación del euro. Europol actúa cuando uno o dos Estados miembros se ven afectados por una forma grave de delincuencia organizada internacional. Ello engloba ámbitos cada vez más numerosos, como la prevención y la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, las redes de inmigración clandestina, el tráfico ilícito de materias radiactivas y nucleares, el tráfico de vehículos robados, la lucha contra la acuñación de monedas falsas y la falsificación de medios de pago, el blanqueo de dinero, excepto infracciones primarias. La competencia de Europol incluye las infracciones conexas o relacionadas con las mencionadas formas de delincuencia. Interpol. Su misión es la comunicación policial para un mundo más seguro, y por eso apoya y ayuda a todas las organizaciones,
autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir la delincuencia internacional. La sede central de la organización está en Lyon, Francia. Delitos: corrupción, falsificación de moneda y documentos de seguridad, delitos contra menores, delitos contra el patrimonio cultural, ciberdelincuencia, tráfico de drogas, delitos contra el medio ambiente, delincuencia financiera, tráfico de armas de fuego, trata de personas, productos ilegales, delitos marítimos, delincuencia organizada, tráfico ilícito de migrantes, terrorismo, delincuencia relacionada con los vehículos, crímenes de guerra. Frontex: la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión, o Frontex es una agencia de la Unión Europea, UE, cuyo fin es mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión. Su sede se encuentra en Varsovia. Tareas principales: coordinar la cooperación operativa entre Estados miembros en materia de gestión de las fronteras exteriores. Establecer un modelo de evaluación común e integrada de los riesgos. Asistir a los Estados miembros para la formación de sus guardias de frontera. Realizar seguimiento de la evolución de la investigación en materia de control y vigilancia de las fronteras exteriores. Apoyar a los Estados miembros para organizar operaciones de retorno conjuntas. Ayudar a los Estados miembros enfrentados a una situación que exija una asistencia operativa y técnica reforzada en sus fronteras exteriores. Desplegar equipos de intervención rápida en los Estados miembros. Eurosur. Eurosur es una red de comunicación que busca mejorar la detección, prevención y lucha contra la inmigración irregular y la delincuencia organizada. Además, tiene como objetivo mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la UE mediante el intercambio de información entre países europeos y con la agencia Frontex. Este sistema permitirá compartir en tiempo real y mediante una red protegida los datos recabados por distintas autoridades nacionales o tecnologías de vigilancia, como imágenes de satélite, previsiones meteorológicas o sistemas de indicación de la posición de barcos. Según los datos de la agencia Frontex, más de 72.000 personas cruzaron de manera clandestina las fronteras exteriores de la UE en 2020, algo más de la mitad con respecto a 2019. 3,11. Especial referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. TEDH, también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o cualquiera de sus protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del convenio. Este convenio es un tratado por el que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, todos los Estados europeos salvo Bielorrusia y Kazajistán, han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, tipificarlos, establecer el tribunal y someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias. La ejecución de las sentencias del tribunal por los Estados miembros que han sido condenados está supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro. Nota: no es una institución de la Unión Europea. El tribunal tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Los derechos humanos y libertades fundamentales tipificados en el Convenio, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Convención Europea de Derechos Humanos son, en sustancia, los mismos. El tribunal se compondrá de un número de jueces igual al de las altas partes contratantes. Actualmente 47, durante un periodo de 9 años no reelegibles.
El tribunal, en pleno, elige su presidente y a uno o dos vicepresidentes por un período de 3 años reelegibles. Los 2 vicepresidentes son igualmente presidentes de sección. Cada una de las 5 secciones cuenta, asimismo, con un vicepresidente. La composición de las 5 secciones, estable por 3 años, debe estar equilibrada tanto desde el punto de vista geográfico como desde el de la representación de sexos, teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en los estados contratantes. 2 secciones son presididas por los vicepresidentes del tribunal, y las otras 2 por los presidentes de sección elegidos por el tribunal. Los presidentes de sección son asistidos y, si es necesario, reemplazados por los vicepresidentes de sección. En el seno de cada sección se constituyen a su vez, por períodos de 12 meses, comités de 3 jueces. Estos comités son un elemento importante de la nueva estructura, pues efectúan una gran parte de la labor de filtrado que antes desarrollaba la comisión. Salas de 7 miembros se constituyen dentro de cada sección, de modo rotatorio, con el presidente de la sección y el juez elegido a título del estado en cuestión según cada caso. Cuando este juez no es miembro de la sección, actuará en la sala en calidad de miembro ex officio. Los miembros de la sección que no son miembros titulares de la sala serán suplentes. La gran sala, de 17 jueces, se constituye por 3 años. Aparte de los miembros ex officio, el presidente, los vicepresidentes y el presidente de sección, la gran sala se forma mediante un sistema de rotación de 2 grupos, que se alternarán cada 9 meses, cuya composición tiene en cuenta el equilibrio geográfico e intenta reflejar las diferentes tradiciones legales existentes en los estados parte. 3,12. El Tribunal de Justicia. Función: garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros, garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE. Miembros: Tribunal de Justicia, un juez de cada país miembro y 11 abogados generales. Tribunal General. El Tribunal General está compuesto por 2 jueces por cada Estado miembro. Los jueces son nombrados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos. Su mandato es de 6 años con posibilidad de renovación. Los jueces designan entre ellos por 3 años a su presidente. Además, nombran a un secretario por un período de 6 años. Los jueces ejercen sus funciones con toda imparcialidad y con total independencia. Contrariamente al Tribunal de Justicia, el Tribunal General no dispone de abogados generales permanentes. No obstante, excepcionalmente puede confiarse esta función a un juez. Los asuntos de que conoce el Tribunal General se sustancian en salas compuestas por 3 o 5 jueces o, en determinados casos, en formación de juez único. También puede reunirse en gran sala, 15 jueces, cuando la complejidad jurídica o la importancia del asunto lo justifiquen. Los presidentes de las salas integradas por 5 jueces se eligen de entre los jueces por un período de 3 años. El Tribunal General dispone de su propia secretaría, pero utiliza los servicios de la institución para cubrir sus restantes necesidades. Competente para conocer de los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas para obtener la anulación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea de los que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente. Se trata, por ejemplo, del recurso formulado por una empresa contra una decisión de la Comisión que le impone una multa, así como contra los actos reglamentarios que les afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución, y los recursos interpuestos por estas mismas personas con objeto de que se constate la inacción de dichas instituciones, órganos u organismos. Los recursos formulados por los Estados miembros contra la Comisión. Los recursos formulados por los Estados miembros contra el Consejo en relación con los actos adoptados por este en el ámbito de las ayudas de Estado, las medidas de defensa comercial, dumping, y los actos por los que ejerce competencias de ejecución. Los recursos dirigidos a obtener la reparación de los daños causados por las instituciones o por los órganos u organismos de la Unión Europea o sus agentes.
Los recursos basados en contratos celebrados por la Unión Europea que prevean expresamente la competencia del Tribunal General. Los recursos en el ámbito de la propiedad intelectual dirigidos contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, y contra la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, OCVV. Los litigios entre las instituciones de la Unión Europea y su personal relativos a las relaciones de trabajo y al régimen de seguridad social. Las resoluciones dictadas por el Tribunal General pueden ser objeto, en un plazo de 2 meses, de un recurso de casación limitado a las cuestiones de derecho ante el Tribunal de Justicia. Año de creación 1952. Sede Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, interpreta la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. En determinadas circunstancias, también pueden acudir al tribunal los particulares, empresas y organizaciones que crean vulnerados sus derechos por una institución de la UE. ¿Qué hace el TJUE? El TJUE resuelve los asuntos que se le plantean. Los más comunes son: interpretar la legislación, decisiones prejudiciales. Los tribunales nacionales deben garantizar que la legislación europea se aplique correctamente, pero a veces los tribunales de distintos países interpretan las normas de distintas maneras. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia Europeo. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una normativa o práctica nacional es compatible con la legislación europea. Aplicar la legislación, procedimientos de infracción. Este tipo de acción se emprende contra una administración nacional por incumplir la legislación europea. Puede entablarla tanto la Comisión Europea como otro país miembro. Si se comprueba que un país ha incumplido las normas, tendrá que poner remedio o afrontar nuevas acciones y una posible multa. Anular normas europeas. Recursos de anulación. Si se considera que una norma europea vulnera los tratados de la UE o los derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la UE o, en algunos casos, el Parlamento Europeo pueden solicitar al tribunal que la anule. También los particulares pueden solicitar al tribunal que anule una norma europea que les afecte directamente. Garantizar que la UE actúe, recursos por omisión. En determinadas circunstancias el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o en determinadas circunstancias, los particulares o empresas pueden recurrir al tribunal. Sancionar a las instituciones europeas. Acciones por daños y perjuicios. Puede recurrir al tribunal cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la UE o de su personal. Composición. El TJUE consta de 2 órganos. Tribunal de Justicia. Resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación. Tribunal General. Resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y en algunos casos los gobiernos nacionales. Esto significa que, en la práctica, el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales. Los gobiernos nacionales designan a cada juez y abogado general por un periodo renovable de 6 años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen a su presidente para un mandato renovable de 3 años. ¿Cómo funciona el TJUE? En el Tribunal de Justicia a cada asunto se le asigna un juez ponente y un abogado general. Los asuntos se instruyen en 2 fases. Fase escrita. Las partes presentan al tribunal alegaciones escritas, y también pueden formular observaciones las administraciones nacionales, las instituciones europeas y en algunos casos los particulares. El juez ponente resume todas las alegaciones y observaciones, que a continuación se debaten en la reunión general del tribunal, donde se decide.
Según la importancia o complejidad del asunto, si lo instruyen 3, 5 o los 15 jueces del tribunal. Esto último ocurre en muy raras ocasiones, en la mayoría son 5. Si debe celebrarse una vista, fase oral, y si es necesario un dictamen oficial del abogado general. Fase oral, la vista pública. Los abogados de ambas partes plantean sus argumentos ante los jueces y el abogado general, quienes pueden formular preguntas. Si el tribunal decide solicitar un dictamen al abogado general, éste lo emite unas semanas después de la vista. A continuación, los jueces deliberan y dan su veredicto. En el Tribunal General, el procedimiento es parecido, salvo que en la mayoría de los asuntos hay 3 jueces y no hay abogado general.